Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Bri y en esta ocasión te voy a mostrar cómo le coloco el forro a este bolso tejido a mano con trapillo. Si aún no has visto el tutorial completo de cómo tejer este bolso desde cero, te dejo el enlace en la descripción para que lo hagas primero y luego regreses a este video para forrarlo conmigo. No te lo pierdas. Quiero recalcar que esta es mi forma personal de colocar el forro. Probablemente hay otras maneras de hacerlo, pero esta es la que a mí me funciona y la verdad queda bastante bien. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más videos como este, así que comencemos. Ok, entonces vamos a hacer nuestro forro. Solamente asegúrense que el lado derecho quede por dentro y el lado revés por fuera. Aquí es donde vamos a estar haciendo la costura y trazándolo. Entonces vamos a poner nuestro bolso. Permítanme, vamos a ver cuán grande es para no desperdiciar mucha tela. Y entonces hasta aquí. No voy a hacer más pequeño esto. Estiramos bien lo que es la cartera. Entonces vamos a hacerlo un poquito más acá, que quede como 5 milímetros a 1 centímetro, ok, a los lados. Vamos a dejarle 1 centímetro. Aquí no, porque pues aquí esto va a quedar de esta manera. Ahí, poquito. Aquí, así. De esta forma es que le tomamos la medida. Ahora vamos a trazarlo. Voy a utilizar un lápiz que es para esto. Esto se borra, no va a manchar nada. Entonces le hago de esta manera, siempre dejando como 1 centímetro para hacer la costura. Hasta aquí vamos a costurar y le vamos a dar siempre la forma. Ahí. Vamos al otro lado. Aquí le vamos a hacer también de esta forma. Ok. Entonces de esa forma vamos a cortarlo por donde pasamos todo el marcador. Antes que lo vayan a cortar, sí les recomiendo que agreguen alfileres para que no se les vaya a mover. Esta tela es muy delicada, así que hay que tener cuidado. El satín es muy delicado. Aquí también, que la parte de arriba. Y así. Entonces ahora sí vamos a cortar donde marqué, ¿ok? Y así nos ha quedado. Ahora lo que voy a hacer, vamos a ver, a medirlo. Sí, de esta forma ha quedado. Entonces ahora lo que voy a hacer es, de las esquinas voy a costurar. De estas esquinas voy a costurar, ¿sí? Hasta aquí, porque este ya está listo. La base ya está lista. Voy a costurar acá y voy a costurar acá. Esta no quedó como en esquina, vamos a tratar de agregarla. Ahí, es por acá la esquina. Entonces aquí es donde voy a dejar de costurar. Y de aquí voy a costurar, ¿ok? Voy a dejar esto libre y ya les voy a indicar cómo lo hago. Ok, ya costuré lo que son estas partes.
de 1 centímetro. Miren. Ok, vamos a quitar estos alfileres. Y esta tela, el satín, se deshilacha muy rápido, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es con un encendedor ir quemando como esas hebritas con cuidado para que no se suelten. Y así ya no se va a deshilachar tanto. Y qué bonito quedó. Ahora vamos a medirlo acá. Ahora vamos a hacer de esta forma aquí para colocarlo, pero mientras tanto quiero medirlo, que haya quedado bien. Vamos a medirlo con alfileres. Y si esta tela es muy delicada y el alfiler a veces la daña, voy a usar otro tipo de una pincita. Vamos a ir doblando ya. Siempre esquina a esquina primero. Aquí. Agreguemos las esquinas. De esta forma. Y aquí ya vamos agregando lo que es estos lados. Aquí doblamos. Solo estoy midiendo para saber más o menos dónde tengo que hacerlo. Vamos a medida que vaya saliendo aquí, porque esto va a ir bien metido aquí adentro. Ahora esta parte. Quiero comentarles que a veces cuando estoy colocando el forro en la parte superior del bolso, noto que una de las partes no encaja exactamente como lo tracé. Por eso les recomiendo que al momento de ajustarlo lo midan directamente sobre el bolso y si es necesario recorten un poco más, pero háganlo con cuidado, ya que al coserlo hay que doblar los bordes. Esto solo me pasa en un lado, el otro suele encajar bien. Vamos a ir acomodando. Y así terminamos de colocar bien lo que es el forro para ver si lo que agregamos estaba bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es costurarlo, ¿sí? Y lo vamos a costurar con hilo. Yo estoy usando este de acá de 25, 0.25, que es fuerte y también estira un poco. Este tipo de hilo. Entonces este es el que uso para todos mis bolsos. Tenemos aguja e hilo, ok. Vamos a hacer un nudito acá. Para que no se nos vaya a soltar.
otra vez, unas 3 veces. A mí me gusta que quede bien sujeta y no se me vaya a soltar. Ahí. Cortamos la hebra que... Y ahora vamos a empezar a costurarla, ¿ok? Siempre vamos es de esta manera, ¿sí? Doblando lo que es la tela y agregándolo aquí, que esta es la esquina. Esta es la esquina. Ahí. Entonces vamos de esta manera ingresando la aguja. Cortos, o sea, haciendo puntadas cortas. Ahí. Y luego al bolso. También puntadas no tan largas. Ahí. Luego nuevamente, ¿sí? en la mera esquina. Agarramos tela y agarramos trapillo. Mediante vayamos costurando, vamos doblando lo que es la tela. ¿Sí? Puntadas no tan grandes como les digo. ¿Sí? No se ve nada. Seguimos. Así está de esta manera, entonces el hilo lo vamos a ingresar como por en medio, así, en medio de la tela. Con delicadeza, con cuidado, ya que el satín es muy delicado. Vamos tomando tira de la tela y del trapillo. ¿Miren? No se ve nada. Así. Por abajo de estos puntos los estoy pasando para que pueda esos puntos cubrir, ¿sí? Pueda cubrir también la tela y así no sé, cualquier puntada que les quede mal, pues no se va a ver. Quitar esto. Lo malo de poner en una tela satín, lo malo de poner eso es que le deja ahí marcas. Aquí sobra bastante, no se preocupen, eso solamente lo vamos doblando, no pasa nada. Ahí está, estiramos bien para que no se vea la marca del alfiler. Y miren cómo nos quedaba aquí este lado. No se ve nada. ¿Ya? Nos está quedando muy bonito. Ahora vamos a seguir la esquina. Ahí. Vamos a ir doblando. Y vamos a costurar en estos puntos. En estos puntos de acá, ¿ok? En esas lomitas. Ahí. Ingreso.
a retomar esta esquina. Eso ya no se va a ver a la hora que lo hagas de esta manera, ya no se va a ver. En lo que es el asa lo va a tapar. Aquí esta parte lo doblamos y le vamos dando forma ahí, así. Por abajo de estos puntos bajos voy a hacer, o sea, en las lomitas. Así. En el punto bajo. ¿Cómo va quedando? Bonita. Hay que apretar mucho lo que es el hilo. Y está quedando bonita. Vamos doblando. ¿Sí? Sin pasar atrás, sino que por dentro. Y ya quitamos este. Este lo voy a doblar más. Y bueno, ya terminamos de coser juntos la primera mitad. Ahora voy a terminar de unir la otra parte y ya regreso con ustedes. No se ven las puntadas. Ok. Bien por acá. Y así es como nos quedó el forro terminado. Ya le he colocado estos broches magnéticos para facilitar el cierre de la bolsa y también le añadí una etiqueta que dice hecho a mano. La verdad quedó súper bien. Es importante que el forro no quede demasiado ajustado ya que el bolso estira y eso nos da más espacio en el interior. Si este video te gustó, no olvides regalarme un like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este para ti. Gracias por acompañarme, por tu tiempo y por seguir tejiendo conmigo. Nos vemos muy pronto con un nuevo proyecto. Un abrazo enorme, saludos y bendiciones.